Bueno, hoy los quiero invitar a que puedan escuchar el podcast sobre el manejo de depresión con terapia cognitivo-conductual. Está bastante interesante, hablamos sobre técnicas muy puntuales que les podrían ayudar y también explicamos el bucle de la depresión, los pensamientos y pensamientos rumiantes que usualmente podemos tener cuando estamos pasando por depresión. Entonces, bueno, los invito a que lo puedan escuchar. En algunas ocasiones, las personas con las que he estado trabajando temas de depresión o con algunas personas cercanas que han pasado por depresión, se preguntan por qué a pesar de ciertos intentos de repente podemos tener como fallas o que no está saliendo del todo como lo pudiéramos esperar. Y entonces el día de hoy pues vamos a hablar un poco de las técnicas cognitivo-conductuales para la depresión. Y estamos presentes el psicólogo Alejandro, la psicóloga Brenda y su servidora Natsieli. Entonces, bienvenidos. Pues perfecto, ¿qué les parece si comenzamos con el episodio de hoy? Que justamente vamos a hablar acerca de técnicas cognitivo-conductual para el manejo de depresión. Y para ello me gustaría poder recordar un poco qué es depresión, ya que lo abordamos en el episodio pasado, pero bueno, creo que sería bueno comenzar desde ahí para que todo vaya tomando mayor sentido. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos definir depresión? Pues de forma muy breve yo la definiría como una serie de síntomas que es, en primer lugar, es una enfermedad real, no es algo que la persona se está inventando. Es una condición real que no es nada más estoy triste y ya, ¿no? Puede ser una combinación de varios síntomas, varios factores, tristeza, desesperanza, sensaciones de culpa, de fracaso, cambios en el estado de ánimo, puede uno estar más irritable, puede uno tener muchas ganas de dormir o no pueda dormir. También cambios en su apetito, puede que coma mucho o que coma muy poco, falta de interés por las personas, por actividades que antes resultaban placenteras. Entonces puede ser realmente varios síntomas y la persona, para que sea diagnosticada con depresión, tiene que tener un mínimo de 2 meses de duración de estos síntomas, ¿no? Si lleva sintiéndose mal 2 días, pues sería prematuro decir, tiene un trastorno depresivo, ¿no? Pero puede que después se diagnostique. Tenemos que ir como estar pendientes, ¿no? Pero de forma general podríamos definir la depresión así. Sí, de hecho es 5 de esos 9 síntomas que se deben de estar presentando, y bueno, ya un profesional puede indicar en qué tipo de depresión, ya que hay diferentes tipos de depresiones, no todas son las mismas, pero el tratamiento de terapia cognitivo-conductual puede ser eficaz con cualquier tipo de depresión. Y sí, como bien mencionas, no porque hoy me sienta triste y mañana también, pero al tercer día ya estoy con mejor humor, es que estoy deprimido. Ahí ya tendríamos que revisar, bueno, por qué me siento así, si está pasando algo, si estoy pasando por un duelo o alguna situación que haga que mis emociones me hagan sentir triste. Sí. Aquí yo agregaría que también cuando esto ya es persistente, también ya se puede clasificar como una distimia, y bueno, también tendría que atenderse porque ya fue un periodo mucho más largo, y entonces pues tenemos que prestar atención a qué es lo que está sucediendo. Así es. Y bueno, las causas de depresión pueden ser diversas, no siempre son las mismas para todas las personas. A veces puede haber un detonante en el presente, algún cambio, alguna ruptura, algún duelo, pero también pueden ser por situaciones pasadas, o puede ser que la depresión ya viene desde tiempo, pero no se habían presentado todos los síntomas o con la misma intensidad. Entonces, bueno, el especialista ya podría empezar a definir desde cuándo comenzó esto y, bueno, ir diseñando el programa de tratamiento. Entonces, bueno, después de esta breve explicación podemos pasar a explicar por qué terapia cognitivo-conductual y, bueno, cómo podríamos explicarle a las personas que nos están viendo o escuchando por qué este tratamiento lo estamos recomendando el día de hoy. Pues como comentábamos ahorita de forma breve los síntomas, recordándolos un poquito,
podemos ver que hay cambios ahí en sus emociones, en sus pensamientos y en sus comportamientos de la persona depresiva. Entonces, está demostrado que hacer ciertos cambios en sus comportamientos y en sus pensamientos puede tener un impacto en cómo se está sintiendo la persona, en sus emociones, y que la persona se vaya reactivando y reduciendo estos síntomas. Eso implica varias estrategias que igual ahorita podemos comentar, como activación conductual o reestructuración de pensamientos, pero bueno, está demostrado que la terapia cognitivo-conductual, que se enfoca en lo cognitivo, que son los pensamientos, y lo conductual, que son las conductas, los comportamientos, haciendo cambios en estos dos ámbitos, los síntomas de depresión se reducen. Sí, así es. El hecho de que se pueda abordar el tratamiento desde la parte cognitiva, los pensamientos, que más adelante vamos a explicar cuáles son los pensamientos más comunes, van mejorando las emociones y a su vez las conductas también van mejorando. Entonces, principalmente en la terapia cognitivo-conductual para depresión se puede iniciar, no es para todos, pero se puede iniciar, o lo ideal sería con la parte conductual, con algunos ejercicios, con diferentes actividades que más adelante vamos a mencionar, y esto va a ir mejorando la parte emocional y a la par se va trabajando la parte del pensamiento, y entonces es un tratamiento que va dando resultados poco a poco. Y bueno, ¿por qué ustedes podrían definir por qué a veces no funciona la terapia cognitivo-conductual, o cuáles son como las principales barreras o limitantes para que no haya avance en los pacientes? Yo algo que podría destacar es que como venimos de eventos que hemos denominado como fracasos negativos, entonces perdemos como esperanza y toda ilusión. Y entonces esto genera que cuando hay propuestas, de repente podemos estarlas rechazando, diciendo, no, es que no va a funcionar porque ya intenté tal y así, ¿no? Entonces creo que de repente es una gran cuestión que influye, porque entonces ya no se permiten intentar, ¿no? Y aunque sabemos que hay un historial, ¿no?, pues también de repente ahora estamos haciéndolo acompañados, y entonces eso ya es un cambio. Vamos a buscar generar redes de apoyo, vamos a buscar varias cuestiones que son necesarias, y entonces esto pues puede reducir un poco, ¿no? Y también, bueno, ahorita otros aspectos que vamos a mencionar más adelante, como ir de menos a más, ¿no? Cuestiones de ese estilo, que a veces cuando lo intentamos de manera individual, pues puede ser que nos estamos poniendo metas bastante ambiciosas para las posibilidades que en ese momento tenemos, ¿no? Entonces yo identificaría que eso es algo que mayormente pasa cuando se están trabajando con temas de depresión. Sí, otra cosa que sucede es que a veces se tiene la expectativa de que la mejora de una persona con depresión, la mejora de sus síntomas y así, puede ser una línea ascendente, como que siempre va a haber un progreso y vamos a estar yendo hacia arriba siempre, ¿no? Pero la verdad es que no siempre es así, a veces es como una línea así como ondulada, ¿no? A veces puede tener como mejoras en sus síntomas, a veces puede bajar un poco su estado de ánimo, luego subir de nuevo, ir bajando, ¿no? Con una tendencia hacia arriba, ¿no? Si va hacia abajo, pues bueno, algo más necesitamos hacer ahí, pero generalmente la recuperación con pacientes depresivos es así, y es importante tener en cuenta esto para que la persona, si de repente empieza a tener un poquito pues su estado de ánimo decae un poco, es parte del proceso, no es algo que necesariamente es algo que ya es pues algo catastrófico o que ya esta terapia no funciona. No, realmente el proceso no es tan sencillo, entonces eso es una barrera. Otra podría ser el bucle de la depresión, no sé si lo comentamos de una vez. ¿Sí? Ajá, sí. Bueno, yo solamente me gustaría agregar otra y en un momento pasamos si me lo permiten. Bueno, otro punto que también es importante es el hecho de que en la terapia cognitivo-conductual usualmente se trabaja con el paciente como equipo. Entonces, esto es muy importante, ya que vamos a dejar muchas actividades que el paciente es necesario que realice y que también nos pueda dar esta retroalimentación de esto me está ayudando, esto no me está ayudando,
o vamos un poco más lento o vamos un poco más rápido, ¿no? Y esto es súper importante porque si yo como terapeuta realizo este plan diseñado para empezar a mejorar las conductas, los pensamientos, las emociones, pero si el paciente no lo realiza o si no me informa a mí los motivos del por qué no lo está realizando, si es por una cuestión de que se siente desanimado, que no le tiene fe al tratamiento, que tiene dudas o que no me está entendiendo a mí como esta parte de, bueno, ¿por qué lo vamos a realizar? O alguna otra cuestión externa, el tratamiento no va a dar la eficacia que se pretende. Entonces es importante que los pacientes puedan entender que es un tratamiento en conjunto, somos un equipo, y si él trabaja, yo trabajo y todo va realizándose los cambios, va a haber progresos satisfactorios, ¿no? Claro. Uh-huh. Yo aquí en esto agregaría que la realidad es que no solo nosotros como terapeutas podemos ser los expertos, ¿no? O sea, también el paciente tiene su experiencia y tiene información que va a ser muy valiosa para el tratamiento, ¿no? Esa sería una. Otra cuestión con lo que mencionabas, ¿no? Que si de repente no lo intentan, ¿no? Es muy importante que nos brinden esta información, porque entonces a veces es como de, ay, no, me van a regañar, nosotros nos regañamos, ¿no? Entonces, en esa parte, pues son datos que van a ir funcionando, ¿no? Y que si no lo tomamos en cuenta, pues puede ser como bastante complejo el paso, y también de repente les entra como prisa, ¿no? De, es que ya quiero, no es algo totalmente funcional como poner plazos de tiempo, porque vamos a tener algunas situaciones, como mencionaba Ale, ¿no? Que podemos ir hacia abajo, ¿no? Y esto también nos va a enseñar, nos va a brindar información que necesitamos. Entonces, ver por qué se está repitiendo el evento, qué está sucediendo, y si nosotros contemplamos eso, ahora sí que hay que ver con sabiduría estas caídas, ¿no? O estos retrasos o estas situaciones, porque al final pues nos ayudan mucho a obtener muchas cosas que más adelante nos van a brindar mejores estrategias. Sí, creo que esto también es muy importante. Hay un estimado número de sesiones promedio que son aproximadamente entre 16, 20, pero es un promedio, no es para todas las personas, y tampoco es señal o mala señal si ya llegué a mi 21 sesión y apenas empiezo a sentirme un poco mejor, o ya empezó este cambio emocional. No, o sea, cada paciente es diferente, aquí es un tratamiento especializado, o si son menos sesiones tampoco es indicio de que no va a funcionar, ¿no? Cada persona es diferente. Entonces, bueno, perdónale, ahora sí podemos pasar al bucle. Ajá, sí, pues bueno, este concepto del bucle de depresión se refiere a un círculo vicioso en el que se pueden encontrar a los pacientes con depresión, que básicamente se refiere a que el estado de ánimo influye en los comportamientos que realizamos, y los comportamientos influyen en los estados de ánimo. Entonces, si de repente yo me siento triste por algo, desanimado, sin muchas ganas, y tal vez yo digo, bueno, pues tenía plan de salir con mis amigos o de hacer alguna actividad que normalmente me gustaría, tal vez digo, no, mejor me quedo en mi cuarto y no quiero ver a nadie, mejor me encierro. Y tal vez hago eso, ¿no? Tal vez en ese momento yo creo que eso es como que lo que me va a hacer sentir bien, pero tal vez en una de esas me hace sentir peor, ¿no? Entonces, por estar encerrado en mi cuarto me siento tal vez más triste, me siento solo, siento que igual y nadie me quiere, cosas así. Y entonces después tal vez el día de mañana me siento con menos ganas para hacer cosas, ¿no? Y como me siento con menos ganas, bueno, tal vez si mañana tengo que ir al trabajo o a la escuela, y entonces eso también tiene un impacto en cómo realizo estas actividades. Tal vez me equivoco un poquito más, tal vez algunas cosas se me olvidan, y entonces tal vez empiezo como a recriminarme por ello, entonces me siento todavía más bajoneado, y entonces es así, o sea, empezamos a hacer cosas diferentes que tienen un impacto en nuestro estado de ánimo, y por tener ese estado de ánimo diferente, bueno, también las actividades las vamos haciendo de forma diferente y vamos dejando cada vez más cosas. Entonces las personas entran en este círculo vicioso en donde cada vez se van aislando más, cada vez más van evitando ciertas cosas, ¿no?
como es desagradable tal vez fallar, ¿no? Tal vez a mí me gustan mucho los videojuegos, pero como no me siento bien, entonces ya todo el tiempo ando perdiendo, me matan, lo que sea, entonces eso también me frustra y lo dejo, y entonces voy abandonando pues cosas que me harían sentir bien, y a eso se refiere el bucle de la depresión. Y pues las personas pueden estar en esta situación durante mucho tiempo y a veces llegan a terapia con esta situación todavía presente, y eso puede representar también una barrera en el tratamiento, porque ahí necesitamos revertir esta tendencia, pero la persona puede ya estar tan acostumbrada a esto que le parece un paso muy grande. Sí, tal cual, es literal, ¿no? El hecho de empezar a hacer algo y entonces el caer como en ciertas conductas que van a hacer que yo me vaya sintiendo más deprimido en lugar de sentirme más activo, y entonces va a darme esta sensación de no puedo hacerlo, nunca voy a mejorar, ¿no? Y entonces se va haciendo pues un bucle, ¿no? Sí. Y creo que en esta parte sería importante ya comenzar a hablar acerca de los principales pensamientos que podemos presentar cuando tenemos depresión, y que esto nos ayude a entender por qué también este bucle se va haciendo más y más fuerte con el tiempo. Entonces, bueno, ¿cuáles serían como los principales pensamientos que ustedes ubican que podemos tener durante depresión? Yo identifico la maximización y minimización, ¿no? Que tiene que ver un poco con distorsiones cognitivas. Y bueno, dentro de este tipo de pensamientos, algo que sucede es que no tenemos la totalidad certeza de que esté pasando así, sino que a veces están muy metidas suposiciones o eventos del pasado, pero que no necesariamente ahorita está sucediendo tal cual, ¿no? Y entonces, en esta maximización y minimización, algo que pasa es como lo que puedo considerar negativo es enorme y lo que pueda ser positivo es inexistente, ¿no? O sea, de repente, si cometemos un error en el trabajo, ¿no? De repente puede ser como es que siempre estoy haciéndolo mal, ¿no? Soy el peor trabajador, cuestiones de ese estilo. Y entonces cuando le dices, oye, pero te acaban de ascender, ¿no? Ah, no, pero eso no tiene nada que ver, es porque necesitaban a alguien en la posición, ¿no? Y es así como, no, tienes evidencia, ¿no? Eso podría ser, ¿no? También como el generalizar, ¿no? Como todos hacen esto, ¿no? Todo es negativo, siempre pasan este tipo de situaciones, ¿no? Ese tipo de pensamientos son bastante presentes. O nadie me quiere, como decía hace rato. Nadie me quiere, Ajá, sí, o nadie me va a querer, ¿no? Otro, pero, ay, perdón. Sí, Otro que también está muy presente es el todo o nada, ¿no? Este pensamiento dicotómico, o todo lo hago bien, o todo lo hago mal, o siempre me debo de sentir bien, o siempre me estoy sintiendo mal. Esto nos lleva como a los dos extremos, ¿no? Hay puntos medios. El otro día Ale me comentaba, ¿no? Es como si tuviéramos unas gafas oscuras, ¿no? Entonces todo lo vemos de un solo tono y no vemos como los demás matices de los colores y ver las demás posibilidades, ¿no? Entonces es como un ejemplo que puede representar este tipo de pensamientos. Sí. Otro pensamiento que se da es el etiquetar. Bueno, realmente eso no es solamente depresivos, ¿verdad? Pero la persona que tiene depresión es muy probable que se empiece a etiquetar de forma negativa, porque no sale algo bien, igual y obtuvo una mala calificación en una materia, ahí empieza a sacar ciertas conclusiones, ¿no? Como de que, soy muy malo para esto, empieza como a generalizar o lo que sea, ¿no? Pero además ahí se puede poner una etiqueta como de soy mal estudiante, soy flojo, o soy tonto, soy estúpido, no, soy un perdedor, ¿no? O sea, ese tipo de etiquetas, pues se las pone el depresivo. Y pues igual funciona como ponerse estos lentes, ¿no? Que empezamos a percibir las cosas bajo esta perspectiva, ¿no? Si me creo un perdedor y me pongo estos lentes, entonces, bueno, las cosas que me salgan mal refuerzan esa idea de que no puedo hacer nada bien, ¿no? Esa generalización. Pero además, si me sale algo bien, pues es esa minimización, ¿no? Bueno, pues es que eso es tan fácil que hasta un perdedor como yo lo puede hacer, ¿no? Entonces
es así como los pensamientos como que se retroalimentan el uno al otro, ¿no? Van de la mano. Y pues sí, digo, ahorita que mencionamos el concepto de distorsión cognitiva, pues se refiere a eso, son pensamientos que no son realistas o no son flexibles, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ahí al empezarnos a poner estas etiquetas, al empezar a sobregeneralizar, pues eso no es un pensamiento flexible y tampoco es un pensamiento realista. Entonces, pues sí, ese es otro ejemplo que se da con estos pacientes. También me viene a la mente la personalización, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con estas cuestiones de todo lo que está pasando a mi alrededor tiene que ver conmigo, ¿no? Si el señor que va pasando por la calle se tropieza es porque yo estoy cerca, ¿no? Podemos llegar incluso a ese tipo de pensamientos y es así como se vuelve demasiado pesada la responsabilidad que podemos estar tomando de cosas que tal vez no están tan relacionadas con nosotros. Sí, o también saltar a conclusiones o adivinar cosas también está muy presente, porque igual una persona con depresión puede decir, no, ¿para qué busco trabajo si ya sé que me van a rechazar? ¿O para qué voy a hacer esto si ya sé que voy a fallar? Entonces ahí estamos adivinando el futuro, pero de una forma negativa. Quita motivación, quitan ganas de hacer cosas y pues, obviamente hacen sentir mal a esta persona, porque a pesar de que no ha sucedido el rechazo, pero ya se lo está imaginando, y con el simple hecho de imaginárselo ya se siente de nuevo como un perdedor o lo que sea que se ponga esas etiquetas. Sí, y esto es bastante importante porque las personas que acompañan a alguien con depresión es importante que también sepan, porque a veces pueden ser un poco más susceptibles a ciertos comentarios o ciertas actitudes de los familiares o de los amigos. ¿Por qué? Porque tienen pues estos pensamientos que nos hacen ver como todo es mi culpa o yo te estoy dañando o cosas así. Y bueno, ahí es donde la familia debe tener esto también presente para no tomárselo también personal, ¿no? O saltar a conclusiones. Entonces, bueno, creo que esto también es muy importante. Y ahora podemos pasar a hablar también de otro tipo de pensamientos, que son los pensamientos rumiantes. ¿Cómo podríamos explicárselo a nuestro público? Pues un pensamiento rumiante se refiere a ciertos pensamientos que podemos tener y que cumplen tres características. Una es que estamos pensando y pensando y pensando y no estamos resolviendo un problema, no estamos llegando a nada. En segundo lugar, que estamos pensando y pensando esto, pero el hecho de pensar esto durante horas o durante días no nos está ayudando a tener una actitud más crítica ante el problema, no nos está teniendo no nos da una sensación de esperanza, como de, bueno, igual y podría llegar a resolver de esta manera. No, para nada. Y por último, el estar pensando en esto una y otra vez no nos hace sentir bien. Entonces, por poner un ejemplo, si tuve un problema con un cliente en el trabajo, pues tal vez estoy dándole vueltas toda la mañana o toda la tarde, toda la semana de los problemas que eso me puede traer en el trabajo, que el jefe me va a regañar o que tal vez puedo perder mi trabajo, no sé. Entonces, podemos estar pensando en eso todo el tiempo, hasta me cuesta trabajo dormir por estar pensando en eso y no estoy llegando a una solución. ¿Qué puedo hacer como para lidiar con esa situación o cómo platicarlo con el jefe o lo que sea? Pues no estoy llegando a eso, tampoco estoy sacando de ahí un aprendizaje y bueno, estuvo feo esto, pero ya sé qué hacer la próxima vez y sigo adelante, ¿no? Y nada más me hace sentir más estresado, tal vez desesperado, ansioso o más deprimido. Entonces a eso se refieren los pensamientos rumiantes. Y es algo que sucede mucho, no solamente en depresión, pero igual es una característica que podemos identificar. Si una persona puede estar teniendo este tipo de distorsiones cognitivas que ahorita estábamos mencionando y está rumiando sobre ello, entonces no es nada más como que me puse la etiqueta de que soy un fracasado y ya en 2 minutos se me olvida. No, es que toda la mañana o toda la noche estuve pensando eso y me estuve creyendo ese tipo de pensamientos. Sí, y esto de los pensamientos rumiantes, usualmente otra característica es que mis emociones van a hacer que se intensifiquen, ¿no?
Si yo me siento preocupado porque hay una situación en el trabajo y estar sobrepensando sobre la situación, va a hacer que tal vez mi preocupación aumente y ahora es una ansiedad o ahora es una depresión, ¿no? Muchísimo mayor, bueno, más tristeza, pues. Entonces esto es un efecto también parte de los pensamientos rumiantes. Y otra característica que siempre me ha llamado la atención es que durante este tiempo mi mente puede comenzar a seleccionar los momentos, ya sea del pasado o incluso futurizar negativos, ¿no? Como en aquella ocasión en donde me despidieron porque todo hice mal, porque todo es mi culpa, porque siempre hago cosas mal. Y entonces eso hace que se extienda más este periodo de pensamientos rumiantes y no se llegue a ninguna conclusión que me permita poder solucionar o poder reflexionar las cosas de una manera diferente. Sí, y en algunos momentos también pueden comenzar ciertas dudas de quién soy, qué estoy haciendo, hacia dónde voy, ¿no? Porque como en estos ejemplos que a veces pueden estar relacionados también con el trabajo y con algunos otros ambientes, pues de repente es como no soy lo suficientemente bueno en mi trabajo, no soy un fracaso. Entonces al estar este pensamiento rumiante y no tomar acción o no encontrar una solución o concluir algo en específico, pues viene como a acrecentar esta idea de que está pasando algo muy negativo, ¿no? Entonces es otra forma en la que también influyen los pensamientos rumiantes. Sí, una forma en que yo puedo, o que cualquier persona puede hacer para identificar si está en este periodo de pensamientos rumiantes sería, poder tenerlo consciente, ¿no? Entonces, si yo estoy observando que ya empiezo a sobrepensar las cosas, puedo hacer un tiempo ahí, una pequeña pausa y simplemente escuchar qué estoy pensando, ¿no? Escuchar cuáles son estos pensamientos durante 2 minutos. Una vez que hayan pasado estos 2 minutos, si me doy cuenta que mi estado de ánimo aumentó en cuanto a tristeza, ansiedad o alguna otra emoción se hizo más intensa, o si me di cuenta que no llegué a ninguna solución y solamente estaba mi mente seleccionando momentos negativos o pensamientos del tipo distorsionados, entonces podría yo darme cuenta de, si estoy pasando por un proceso de pensamientos rumiantes y lo que yo debo de hacer es, moverme, ¿no? Empezar a hacer otra actividad, salir, tomar un poco de aire, caminar, hablar con otra persona, o sea, cambiar la actividad que yo estaba realizando en ese momento. Si estaba en la oficina, levantarme y por un poco de agua y de cierta manera cortar un poquito eso, ya que mis pensamientos rumiantes no me van a llevar a solucionar nada, ¿no? Eso es una técnica que podemos utilizar. Y ahora que ya hemos abordado la parte de los pensamientos y también la parte emocional, podríamos pasar ahora sí con la parte conductual. Entonces, ¿cómo podríamos explicar qué es la activación conductual y por qué es eficaz en este tipo de tratamiento? Pues bien, la activación conductual se refiere a una serie de estrategias que puede seguir la persona. Igual esto puede ser, no necesariamente una persona tiene que estar deprimida para hacer esto, a todos nos ayudaría, pero estamos enfocándonos en esto. Y puede ayudar tanto si la persona no está en terapia como si está en terapia. A veces también lo utilizamos, nos ayuda muchísimo. Pero se refiere a una estrategia en la que la persona puede ser más consciente de cómo sus comportamientos influyen en su estado de ánimo. Y con comportamiento me refiero a cualquier cosa. El simple hecho de estar viendo un video, esto es un comportamiento. Si ahorita la persona que está viendo el video tiene un pensamiento como de, eso no me va a ayudar, ese pensamiento también es un comportamiento, porque eso puede generar un cambio en el estado de ánimo. Si pienso esto no me va a ayudar y cierro el video, me voy, entonces tal vez me siento menos esperanzado, me siento más deprimido. Si sigo viendo el video y tengo otro tipo de pensamientos, pues es un comportamiento. El estar rumiando, como habíamos dicho, eso también es un comportamiento. Y hacer distintas actividades como salir a hacer ejercicio, a caminar, salir con amigos, estudiar, leer, dormir, todos esos son comportamientos. Entonces,
Aquí lo que se recomienda es que la persona pueda hacer un registro de las actividades que va realizando en la mañana, que pueda poner un registro de cómo se va sintiendo en una escala de 0 al 10, cómo es su estado de ánimo. Entonces podemos decir, me acabo de despertar, no sé, a las 6 de la mañana, lo pongo en una tablita, ¿no? Como a las 6 de la mañana me desperté y tal vez, no sé, le pongo un 6. Tal vez estuve acostado en cama simplemente pensando en ciertas cosas y casualmente, bueno, eso tal vez eran pensamientos rumiantes, pensamientos distorsionados, y entonces me sentía ya en un 4, ¿no? Hasta que me levanto y me voy a desayunar y tal vez subo a un 6, pero luego vuelvo a la cama y me vuelvo a sentir en un 4, ¿no? Y así luego me pongo en redes y me baja un 2 mi estado de ánimo, luego me duermo y así. Entonces cada actividad, cada comportamiento, irlo poniendo en un registro, ¿no? Para que a lo largo de los días, cuando terminemos la semana, podamos tratar de identificar ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, bueno, igual no es coincidencia que me siento mal cada vez que me meto a las redes sociales, ¿no? O me siento mal, mi estado de ánimo baja cuando estoy acostado simplemente pensando, ¿no? Pensando en qué cosas. Bueno, ahí también tenemos que ir identificando, pero bueno, nos empezamos a dar cuenta de que tal vez eso me hace sentir mal. Luego tal vez igual de un día salí a caminar porque tal vez, no sé, mi mamá o mi pareja o no sé, como que me insistieron mucho y dije, bueno, ya, órale, salgo a caminar, ¿no? Y casualmente en mi registro veo que ahí mi estado de ánimo subió a un 8 o un 7, ¿no? No es como que, wow, caminar 10 minutos ya hizo que toda mi semana fuera maravillosa, pero podemos ver en el registro, ahí está la evidencia de que ciertas actividades me bajan mi estado de ánimo y otros lo suben, ¿no? Entonces, primero se trata de que la persona se vuelva un experto en identificar cómo sus propias actividades tienen un impacto en su estado de ánimo, y eso le puede ayudar para tener una sensación de control, porque incluso si el día de hoy decide hacer algo que igual bajó su estado de ánimo, pero la persona siente que tiene el control de decir, bueno, si yo hago esto, puede ser, mi estado de ánimo puede ser un 2, puede ser un 4, puede ser un 6, puede ser un 8, ¿no? Y yo elijo qué hacer aquí, ¿no? Entonces eso proporciona una sensación de control y proporciona una idea de que la depresión puede ser tratada, podemos cambiar esto, ¿no? Entonces, de forma general, eso se refiere a la activación conductual, y aquí le podemos introducir también una variante. Pueden haber muchas variantes, pero una de ellas que es muy interesante es no solamente medir mi estado de ánimo del 0 al 10, sino que también cuando yo hago una actividad, por ejemplo cocinar, puedo decir qué tan placentera es esa actividad de 0 al 10, y además qué tanto me da una sensación de logro, ¿no? De que estoy mejorando una habilidad, de que estoy logrando algo, mejorando en algún aspecto. Entonces eso también es importante, porque igual jugar videojuegos es un 10 de satisfacción, me la pasé muy bien, pero tal vez es un 0 de esta sensación de logro, porque tal vez terminé y tal vez hasta me sentí mal porque dije, ay, malgasté 8 horas de mi vida haciendo esto y no me dejó nada, ¿no? Entonces tengo un 0 en ese sentido, y cuando lo comparamos, tal vez cociné algo y no es un 10 de satisfacción, tal vez es un 7, pero me da una sensación de logro de un 6, 7 o algo así, ¿no? Entonces, igual cuando comparamos estas actividades, podemos ir realizando ciertos cambios que la persona vaya eligiendo en base a estos registros, en base a estas evidencias y a sus propios intereses y gustos, qué cambios puede realizar a lo largo de los días y a lo largo de las semanas que van a tener una mejora en su estado de ánimo. Sí, y esto es bastante importante porque nosotros podemos ir identificando qué es importante para el paciente y a partir de eso empezar a realizar ciertas actividades de manera gradual. ¿Cómo podríamos definir estas actividades? ¿Cómo las podríamos explicar las tareas graduales? ¿Quieres tú? Sí, pues como lo mencionábamos en un inicio o hace unos momentos, no tiene que ver con ir haciendo las cosas de menos a más.
Es decir, una tarea como lavar los trastes, pues partirla, ¿no? Empezar con, ok, ya está sucio el traste, primer paso, llevarlo al fregadero, ¿no? Siguiente paso, tal vez echarle agua, y aunque de repente pudiera parecer exagerado o innecesario, pues es bastante eficiente porque ya no lo vemos como, tengo que lavar los trastes, ¿no? Es como de, bueno, solo voy a llevarlo, ¿no? Uh-huh. O de repente como, no le he echado agua, ¿no? Bueno, voy a ir a darle una vuelta y le echo agua. Y entonces lo podemos ir haciendo en diferentes momentos, pero el punto es lograr la tarea final, que es lavar los trastes, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con estas tareas graduadas. Se pone un ejemplo de trastes, ¿no? Pero también pudiera ser como para salir, ¿no? Quiero salir a dar una vuelta, pero no encuentro como el ánimo, y esto es algo importante. De repente no vamos a sentir como esta motivación, pero aquí lo importante es como irlo intentando, darnos esta oportunidad, ¿no? Y entonces, dentro de estas cuestiones, ¿no? Puede ser como, ok, voy a empezar por pues pararme de la cama o de donde estoy sentado, ¿no? Ya me paré, ahora ¿cuál puede ser la siguiente tarea? Pues voy a cambiarme, ¿no? Ya me cambié, ¿no? Bueno, no sé, el cuarto está en una segunda planta, ¿no? Entonces voy a bajar, ya bajamos, ¿no? Ok, voy a ubicar dónde están las llaves, y así continuamente para que al final logremos que puedas salir y dar una vuelta, ¿no? Entonces, más o menos así es como se van trabajando las tareas graduadas. Depende mucho también de los intereses de las personas, y por eso es importante cuando se empieza a trabajar la activación conductual y que hacemos como esta lista de actividades, tener esta información, por más irrelevante que parezca, porque a través de esto podemos encontrar qué cuestiones son clave, cuáles nos cuestan más trabajo, y también investigar como qué pensamientos pueden estar presentes, qué es aquello que nos está interfiriendo para que nosotros logremos eso, ¿no? Entonces es así como se trabaja un poco con las tareas graduadas. Sí, y creo que esto es muy importante, que va de menos a más, porque justamente pueden venir estos pensamientos de no, yo ya no lo debería de estar haciendo súper bien, o en otro momento yo ya lo hacía bien, porque lo he perdido, me siento mal por eso, soy un tonto, y bueno. Entonces es importante tener en cuenta esto, que vamos de menos a más. No importa cuánto tiempo me lleve para volver a retomar un hábito, o volver a retomar mi rutina, o volver a modificarla. Entonces vamos de poco en poco. Entonces, otra técnica que también es bastante funcional en este tipo de tratamiento es el hecho de incluso poder visualizar el momento en el cual terminamos la tarea. Por ejemplo, si mi tarea es lavar los trastes, imaginar el momento en el cual ya el lavadero ya va a estar con esos trastes limpios, cuál va a ser mi sensación que puedo obtener, cómo me voy a sentir de satisfecho, ¿no? Cuál va a ser mi emoción. Y eso me permite a mí de cierta manera poder conectar con este pensamiento nuevo, con esta emoción, y tomar como en cuenta todos los pasos, y bueno, voy a realizarlo, ¿no? Esto es por los trastes, ¿no? Pero puede ser para tareas de la escuela, para hacer ejercicio, para poder incluso comer también, porque cuando tenemos depresión o comemos en exceso, no comemos sano, o incluso dejamos de comer. Entonces puede aplicar para cualquier tipo de situación. Y bueno, otro punto muy importante que también se complementa, por mencionar algunos, solamente vamos a mencionar algunas porque el tratamiento en realidad es bastante extenso, pero son las listas de crédito. Entonces, bueno, ¿cómo lo podríamos explicar? Pues una lista de crédito es básicamente un listado que puede hacer la persona, el paciente, sobre cosas que ha hecho bien, que se puede dar reconocimiento o crédito por hacerlo, ¿no? Y que va de la mano con estas cosas que estamos diciendo, porque igual una persona tiene como objetivo leer, ¿no? Pero dice, es que ya leer me cuesta mucho, ya no puedo leer nada, ¿no? Ya no me concentro, ya nada se me queda, ¿no? Entonces, desde ahí estamos identificando ciertos pensamientos que podrían no ser reales, tenemos que ponerlo a prueba. Pero en lugar de ponerlo a prueba como de, bueno, sí, échate todo un libro y a ver qué se te queda, podemos empezar poco a poco. Ok, bueno, ¿qué tal si agarramos esta página? Igual y leemos 3 oraciones, una oración.
se le queda a esta persona, lo puede leer, puede explicar de qué se trató esto que acaba de leer. Y si es así, entonces eso empieza a desmentir un poco esa idea de no puedo leer nada, ¿no? Bueno, entonces ya la persona puede decir, bueno, es que no es que no pueda leer nada, es que antes pues, yo leía un libro al mes o un libro a la semana, no sé, y ahorita llevo medio año y no puedo terminar ni uno. Ok, entonces ahí de nuevo tenemos que hacer tareas graduadas, romperlo esa meta final que es leer un libro, tenemos que romperla en pedazos y en metas más pequeñas, y conforme estas metas las vaya logrando, que el paciente se pueda dar reconocimiento por eso. Que si podemos preguntar, bueno, si una persona cercana a nosotros estuviera atravesando depresión, se estuviera sintiendo de la misma manera, no tuviera interés, no tuviera energía para hacer ciertas cosas, y aún así, a pesar de toda esta dificultad que tiene, aún así se pusiera a leer esto y ya leyó 2 páginas el día de hoy, pues lo felicitarías, le darías reconocimiento y crédito, le echarías porras. No, yo creo que la mayoría de la gente diría que sí. Entonces, bueno, si eso aplica para otra persona, aplica para nosotros mismos también. Entonces, darnos ese crédito y ese reconocimiento es muy importante, porque, ok, si hoy ya leí 2 páginas, pues al menos es algo que no hice ayer, ni hice la semana pasada. Es un logro, es un paso. Y a mí la analogía también que me gusta mucho en cuanto a esta situación es que si una persona tiene una lesión en el pie, me acabo de fracturar el pie o algo así, no puedo caminar, pues bueno, va a estar en cama, va a estar en recuperación, y poco a poco empezará a tener un proceso de recuperación en que igual y primero tiene que apoyar el pie un cierto momento, luego descansar, luego caminar un poquito y descansar de nuevo, y así es progresivo. Es irreal esperar que esta persona esté en cama 2 años y luego ya de la nada se levante como si nada y se ponga a correr un maratón, ¿no? Entonces sabemos que eso no es un pensamiento realista, y cuando lo llevamos a una cuestión mental y emocional, pues es lo mismo a que si esta persona hubiera tenido una lesión física. Entonces es importante que las personas se puedan dar reconocimiento por los pequeños logros y pasos que dan, y además se puede tener ese tipo de logros y reconocimientos en una lista. Entonces literal podemos hacer una lista de qué cosas hice bien en el día, qué cosas creo que merezco reconocimiento por hacer en este día o en esta semana. Y entonces cuando de repente me salgan este tipo de pensamientos de que no puedo hacer nada bien, puedo yo tal vez referirme a esa lista y decir, no es cierto, he hecho estas cosas bien nada más hoy o simplemente esta semana, ¿no? Y la semana pasada podrían haber habido otras cosas también positivas, la próxima semana pueden haber otras también. Entonces ahí eso también nos ayuda para ir cambiando el pensamiento y las emociones de la persona con depresión. Sí, en esto que mencionas, Ale, sobre la rehabilitación, también añadiría que en este proceso puede haber un poco de dolor y también forzar un poco, ¿no? O sea, la rehabilitación cuando tenemos alguna lesión no es nada más como, bueno, hasta donde no te duela, ¿no? O sea, a veces también es necesario como estirar un poco más, ¿no? El estar constantemente trabajando, entonces de igual forma aplica en esto, ¿no? De repente nos podemos sentir como un poco forzados a empujarnos, ¿no? Pero va a ser necesario para que tú puedas experimentar y tener esta oportunidad de cambiar un poco tu experiencia, ¿no? Porque también es eso, o sea, aunque las evidencias pasadas pudieran decirte lo contrario, no tenemos la total certeza de que en un futuro vaya a suceder exactamente igual o que en el presente vaya a suceder exactamente igual, ¿no? Porque cambian algunos elementos, entonces eso sería importante tomarlo en cuenta. Sí, creo que aquí hay varios elementos bastante importantes, como uno de ellos es el hecho de ser compasivo con uno mismo, o sea, y no compasivos con el término de tenernos lástima, sino más bien el poder ser amables con nosotros, con nuestro proceso, poder celebrar cada uno de los logros, aunque sean chiquitos, aunque se vean muy pequeños, es algo que no hacías el día de ayer, es algo que te está costando, que lo estás haciendo. Y esto me recordó también un poco
a una técnica que tú nos compartías de poder incluso ir tomando fotos, ¿no? Como ir ir teniendo estas evidencias exactamente, sí, ¿no? Del logro e irlo registrando también. Sí, junto con el registro de activación conductual es algo que he complementado con algunos pacientes, ¿no? Y entonces es como toma foto del antes y toma foto del después, ¿no? Y entonces cuando a veces los pensamientos son tan fuertes o verlos enlistados no es suficiente, ¿no? Cuando vemos las fotos dices, ok, sí hubo un cambio, ¿no? Entonces no podemos mentir y tampoco nos ponemos como a hacer Photoshop o cuestiones de ese estilo, ¿no? Entonces sí, es algo que suele funcionar, ¿no? Y también en esto hay otro tipo de cuestiones como el día 1, ¿no? O sea, no necesitamos esperar a que sea un lunes, no necesitamos esperar a que sea un inicio de mes, no necesitamos esos elementos para poder intentarlo. O sea, el día 1 o el momento específico va a ser cuando yo lo desee, no cuando el entorno lo marque, porque a veces también en este tipo de cuestiones, sean en depresión o no en depresión, nos ponemos metas como de, cambio mi alimentación el lunes, ¿no? Hago ejercicio el lunes, ¿no? Bueno, en el inicio de mes o en el inicio de año, ¿no? Y no necesariamente tenemos que esperar hasta ese momento, podemos intentarlo en cualquier momento que para nosotros sintamos como debería de ser esto, puedo intentarlo, ya, aunque sea pequeño, aunque sea mínimo, aunque no tengamos como la super preparación, intentarlo aquí es muy importante. Sí, ¿quieres agregar algo? No. Bueno, los estaba escuchando que hacen muchas referencias incluso con el mejoramiento físico. Y esto me recordó un poco que en algún momento también aquí en alguna charla que teníamos entre nosotros hablábamos también de otra analogía, ¿no? Que es el hecho de que, bueno, si yo tuviera asma, andaría trayendo por todos lados mi inhalador, ¿no? Estaría como muy presente este kit que me puede ayudar e incluso salvar la vida. Pero muchas veces hacemos menos los recursos ecológicos porque no les damos la misma importancia. Y entonces es como, no, ¿por qué voy a hacer esto? ¿No? O esto no tiene tanta relevancia, ¿no? Relevancia. ¿No? Esto no me va a ayudar a relevancia también. Esto no me va a ayudar a sentirme mejor, ¿no? Entonces, ¿para qué lo hago? Y si fuera una cuestión física, sí lo hacemos. Entonces creo que esto también es la importancia de tener presente que la salud mental es igual de importante que la salud física y que también lleva su proceso y también las técnicas que están diseñadas pues van a ser para el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando el podcast del día de hoy, ¿qué sugerencias les podríamos dar a las personas en cuanto a libros, películas, que les puedan ayudar a ir entendiendo un poquito más esto o incluso poder ponerlo en práctica? Comenta. A mí se me ocurre uno que utilizo mucho en los círculos de lectura que a veces llevo, que es el hecho de poder dividir un libro en el total de las páginas por un mes. Entonces, por ejemplo, si un libro pequeño, que hay que ser realistas, ¿no? Poder comenzar desde menos a más. Un libro pequeño que es de 150 páginas, lo puedo dividir entre 30 días, entonces serían 5 páginas al día. Entonces estas 5 páginas al día yo voy a dividirlo con pequeños post-its y entonces en cada post-it incluso le puedo poner una frase que me ayude a reconocer lo que estoy haciendo, que me ayude a decir, sí, lo logré. Y entonces me da esta sensación también de logro, de estar avanzando. Es un ejemplo 5 páginas al día, pero pueden ser menos, ¿no? Podemos empezar con una, al otro día podemos agregarle otra, o una semana me la llevo con una y voy aumentando de 2. Entonces, bueno, creo que es una técnica también eficiente por si alguien quiere retomar el hábito de la lectura, pero puede aplicar para muchas cosas. Algo que yo suelo compartir, sobre todo porque a veces no nos damos cuenta que tanto nos cuesta identificar cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, por lo regular cuando nos hacen la pregunta, ¿cómo estás?, contestamos bien o mal, nada más, así. Entonces, algo dicotómico. Entonces, algo que yo a veces sugiero en sesiones, haz el intento de no contestar bien o mal, o sea, o bien pero con un complemento, ¿no? Estoy bien, tranquila, esto así, ¿no? Y entonces de repente esto también nos ayuda a tomar la conciencia de identificar cómo estuvo mi estado de ánimo o cómo va cambiando a lo largo del día, ¿no? Entonces creo que esto es algo que puede ayudar porque de repente si tenemos sospechas o cuestiones así,
ya sea que empecemos a hacer la lista como mencionaba Ale, ¿no? Ya sea que digo, bueno, no, tal vez la lista ahorita creo que puede ser muy grande, ¿no? Entonces, bueno, empieza por esta parte, ¿no? Contesta cómo estás y trata de no solo quedarte en el bien, ¿no? Puedes elegir con qué personas hacerlo, ¿no? Es como que si te preguntan en el súper cómo estás, tú te pongas ahí como a contar, o si te sientes cómodo con eso, adelante, ¿no? Pero digo, puedes ir como practicándolo un poco, o de repente hasta nosotros mismos hacernos esa pregunta, bueno, ¿cómo estoy hoy? ¿No? Y entonces, a partir de eso es como algo que he visto. Y sobre películas y series, no se me viene ahorita algo así en específico, pero la verdad es que hay, pues hoy en día ya hay más medios por los cuales se compartan estos temas, ¿no? De repente podemos encontrar capítulos de serie donde hablan de esta parte cuando estamos en depresión, muestran cómo es un poco vivirla, cómo pueden empezar a salir de ella, ¿no? Pero también, pues bueno, es importante tomarlo como referencia, más no como ley, porque todos tenemos un proceso totalmente distinto. Así es, sí, súper. Pues bueno, creo que podríamos ahora sí pasar a compartir. No. Podríamos, perdónale, hoy creo que ando pasándote por alto, de repente, pero no es con mala fe. No, está bien. Pero ¿qué tal si pasamos ahora sí al resumen y pues a la reflexión final para cerrar? Sí, pues resumiendo lo que vimos el día de hoy, primero dimos un repaso breve sobre la depresión, que también pues quieren un poquito más de información sobre eso, pueden checar el episodio pasado que se grabó. También hablamos sobre pensamientos que pueden tener las personas con depresión, pensamientos distorsionados, más comunes, pensamientos rumiantes. También hablamos sobre el bucle de la depresión y por qué también una persona con depresión se va aislando, va dejando de hacer ciertas actividades. También hablamos sobre activación conductual como una estrategia que cualquier persona podría seguir y es algo que puede mejorar su calidad de vida. También hablamos sobre la lista de crédito y se me está yendo una. Antes de la lista de crédito hablábamos sobre las tareas de forma graduada, ¿no? Así lo podemos empezar a realizar ciertas metas o actividades de forma graduada. Y bueno, también estas últimas aportaciones que nos están dando, que es también bueno, es para retomar, por ejemplo, el hábito de la lectura u otras cosas, que también lo dividamos así y lo vayamos llevando de una manera graduada, y también como a veces salir un poquito de ese pensamiento dicotómico de pues estoy bien, ¿no? O estoy mal, y ya ahí nos quedamos. No, tratar de complementarlo y así, o preguntarnos a uno mismo cómo estoy, ¿no? y ampliar esa respuesta, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de todo esto. Obviamente podemos hablar muchas cosas más, pero por el tiempo y lo que sea, y tampoco queremos como saturarnos de información, pues podemos irlo dejando para videos posteriores. Pero pues si tienen alguna duda o alguna sugerencia, si quieren que se hable de otro tema, siendo más específicos, por ejemplo, de cómo pues cambiar este tipo de pensamientos distorsionados, por ejemplo, que puede tener las personas con depresión, ¿saben? Entonces, bueno, pues estamos aquí en contacto. El día de hoy estamos con ustedes, la psicóloga Natsieli, Brenda y Alejandro. Hablamos de depresión y pues nos estamos viendo, vamos a estar hablando de otros temas, así que pues síganos en redes, en YouTube, Spotify, en Facebook y en Instagram, ¿no? Así que pues eso sería todo por hoy y pues espero que les vaya bien, que tengan buena semana.